Primero una alegría inaugurar esta mesa de debate, que es la primera mesa de debate que realizamos para comenzar el año y que ya proyectamos varias mesas de debate que se van a ir dando siempre los viernes en este horario. Y la verdad una alegría que nos encontremos acá. Somos varios, la verdad que hayan acompañado esta iniciativa de encontrarnos y que después de pandemia y demás teníamos muchas ganas de retomar este tipo de actividades, de encontrarnos, de debatir. Así que bueno, voy a dar inicio a esta mesa de debates que denominamos Juego y Deportes, Tensiones y Similitudes, también pensando en los seminarios que en este fin de semana se están dando tanto en la maestría en deporte como en la maestría en educación corporal, y siempre en relación a los seminarios que se den los fines de semana se van a ir pensando mesas de debate en relación a un poco a lo que se vaya desarrollando los fines de semana. Así que bueno, espero que sigan acompañando esta iniciativa. En esta ocasión, bueno, va a estar María Eugenia Villa, Jorge Nera y Agustín Lescanos, que son quienes estaban dictando los seminarios de la maestría, y bueno, nos parecía que era un interesante debate para también que se encuentren las dos carreras, y quienes hay también otros quienes han estado cursando, han participado de las carreras también. Así que bueno, damos inicio a esta mesa de debate, que por llamarse mesa de debate, esperamos que después haya debate. Bueno, ¿arranqué? Sí, Agustín, Bueno, obvio. Bueno, no, eso tiene que estar siempre, ¿no? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí presente, por acercarse. El mismo gusto que presentaba Valeria. Y bueno, también a Cuca y a Jorge por participar en una idea que salió, que les comenté, y bueno, y acá estamos. Esperemos seguir con otros intercambios así. Bueno, lo que yo tengo para presentar, lo que había pensado, un poco la presentación que voy a realizar va a tomar como referencia lo que denominamos un programa de investigación científica en educación corporal. Y que es un grupo de profesores que están investigando la educación corporal. Ese programa lo dirige Ricardo Crisorio, y allí hemos elaborado, o ese programa ha formalizado una teoría respecto de las prácticas corporales, que nos puso a revisar la idea de juego y la idea de deporte, también la idea de gimnasia y la idea de danza. Pero bueno, en este caso vamos a trabajar con juego y deporte. Y esa teoría nos ha puesto a revisar la estructura del juego y del deporte, no la de los jugadores o la de los deportistas que realizan esa práctica. Entonces, voy a presentar algunas ideas en esta posición para analizar, para problematizar algunas cuestiones que configuran al juego y al deporte, y intentar también de que esas ideas sean como un núcleo central también para poder pensar. Esto es un interés por ahí más particular o de nuestro grupo de investigación. Pensar la enseñanza también de esas prácticas, del juego y del deporte. Bueno, voy a comenzar con algunas ideas de juego, para después pasar a algunas ideas de deporte. Aquí, para pensar estas ideas de juego, yo voy a tomar un texto que se llama Juego y Realidad, que lo trabajamos conjuntamente con Ricardo, y voy a señalar de ese texto algunas características que damos del juego y que voy a retomar ahora. La primera de ellas es una definición mínima
respecto del juego, en la que podrían coincidir casi todos los autores que han tratado de él, y en la que resalta su carácter reglado y autotélico, no orientado a una modificación útil de lo real. Reitero, esta definición establece al juego como reglado y autotélico, no orientado a una modificación útil de lo real. Vamos a ampliar un poco esta idea. Dice, prácticamente todos los autores que se han ocupado del juego lo definen por el hecho de ser una actividad que se realiza en el mundo ignorando las condiciones del mundo, puesto que deliberadamente se abstrae de ella, que tiene el fin en sí mismo, es decir, en su propia realización, y que en absoluto está orientada a lo útil, esto es, que no sirve para nada. En fin, resaltan el carácter formal y reglado del juego, por el que debe ocurrir dentro de los límites y condiciones rigurosas y constituye una totalidad cerrada que escapa a las limitaciones de lo real. Y aquí no confundir que por no estar orientado a lo útil y que no sirve para nada, modificación útil de lo real, el juego no es serio. O no confundir con imitaciones no serias de la realidad, subrayando el lado ficticio del juego. El juego crea su propia realidad y a su manera es por igual a ella, y es allí, en esa realidad, sumamente serio. Segunda cuestión. La realidad en el juego, la realidad en la que el juego nos instala mientras dura, no es una realidad de mentira, puesto que la mentira supone o crea el mismo tipo de realidad que la verdad. Esto lo retomamos de Benveniste. La realidad del juego es bien específica, tiene sus leyes, sus necesidades, su lógica, su código e incluso su lenguaje. El juego no es una forma vacía ni es la producción de actos desprovistos de sentido. Cito acá a Benveniste. La coherencia de su estructura y su finalidad interna implican un sentido que es inherente a su forma y siempre extraño a todo efecto práctico, sentido que es producido por lo arbitrario mismo de las condiciones que lo limitan. Su ser está enteramente en la convención que lo rige. Entonces, aquí vamos a señalar no confundir la realidad específica del juego, sus leyes, su necesidad, su lógica, su código y su lenguaje, con que el juego es de mentira. Si el juego fuera de mentira, tendría un efecto práctico de modificación útil de lo real. Tercero, se suele sostener que una de las diferencias entre el juego y el deporte es la regla. Se dice que la regla en el deporte es externa y fija, puesta desde fuera e incambiable por los jugadores. En el juego, la regla es interna y móvil, puesta y cambiable por los jugadores. ¿Es así? Preguntamos. Lo que es lógico es que el juego, no menos que en el deporte, la regla se vuelve inmediatamente ajena e inviolable apenas puesta. Si una sola de las reglas que lo mantiene fuera de lo real es violada, el juego se detiene y los jugadores vuelven a la realidad. El momento en que una regla se cambia por otra entraña necesariamente esa detención y esa vuelta. Cuarto, en el fondo, el juego no es sino una operación desacralizante. Si la fuerza de la ceremonia sagrada reside, según Benveniste, en la conjunción del mito que anuncia la historia y el rito que la reproduce, el juego rompe la unidad como ludus, juego de acción, descarta el mito y conserva el rito como hocus, juego de palabras, aparta el rito y mantiene el mito. Separado de su mito en ludus y el rito, se reduce a un conjunto de reglas, de actos, de ese momento ineficaces. En el hocus son las palabras las que constituye el juego, separada de un rito que les dé realidad, no tiene más que su virtud propia. Aquí tenemos los elementos para una definición del juego como estructura. Toma su origen en lo sagrado, del que ofrece una imagen invertida y fragmentada. Se podría decir que hay juego cuando no se cumple más que una mitad de la operación sagrada. Se estará entonces fuera de la esfera divina y humana de lo eficiente. De este modo, el juego tendrá dos variedades: pósico, cuando el mito es el único sustento; lúdico, cuando el rito se practica por sí mismo.
Pero es propio del juego también, insiste Benveniste, recomponer el modo ficticio en cada una de sus dos formas, la mitad ausente. Hacemos como si una realidad de hecho debiera seguirse en el juego de palabras y como si una realidad de razón motivara el juego corporal. Esta ficción permite a los actos y a las palabras ser coherentes consigo misma, en un mundo autónomo que las convenciones sustraen a las fatalidades de lo real. En este punto, en el cuarto, yo quisiera sintetizar que la estructura que plantea Benveniste respecto del juego tiene que ver con profanar, si se quiere, a aquello sagrado. Es decir, separar el rito del mito cuando lo sagrado se conjuga en ambas cosas, en el mito y en el rito. Cuando eso se separa, aparece el juego. Cuando nos quedamos con el mito, tenemos juegos de palabras. Y cuando nos quedamos con el rito, tenemos juegos de acción. Tendríamos que problematizar qué juego trabajamos. Hasta aquí la parte de juego. Deporte. Bueno, no voy a apuntar aquí las críticas que se le hacen a la educación física como piensa y enseña el deporte. Hay distintos trabajos en el marco del programa en educación corporal que dan cuenta de ello y se pueden rastrear allí. Me parecía no trabajar ahora estas críticas. Lo que sí voy a retomar son algunas ideas de Norbert Elias y Eric Dunning, porque a nuestro entender, siguiendo el programa, han comenzado a sacar esas ideas de Norbert Elias y Eric Dunning del limbo en el que se encuentran los estudios sobre el deporte. Y acá una serie de cosas. En primer lugar, quiero señalar que el campo disciplinar se empeña en destacar la institucionalización como característica primordial del deporte. ¿Pero es primordial la institucionalización? Por ejemplo, la FIG, la Federación Internacional de Gimnasia, señala entre sus disciplinas la gimnasia para todos. Esa gimnasia no es competitiva, como la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, la gimnasia de trampolín, la gimnasia aeróbica, el parkour. Hay instituciones de yoga, hay escuelas, instituciones de danza clásica, y en ningún caso son prácticas competitivas. Hay incluso en el deporte distintas instituciones para una misma disciplina deportiva. Por ejemplo, el boxeo, el automovilismo, el básquet, el golf. La institución homologa la regla, la controla, la hace cumplir, la sanciona. Sin embargo, siguiendo la tesis de Elías, encontramos que son distintas figuraciones lo que permite la constitución de la práctica deportiva. Las figuraciones delimitan y forman un entramado de ideas que caracterizan una práctica. El concepto de figuración que trae Elías busca una salida a la tendencia conceptual que separa, aísla de manera independiente y estacionaria los objetos y los individuos. La figuración estudia las relaciones y articulaciones en que se imbrincan, entremezclan los objetos de pensamientos y los seres humanos. Podríamos sostener que una figuración es un tejido de personas y seres humanos abiertos. No tienen existencia independientes, están ligados entre sí en varios niveles y de varias maneras. Entonces, las acciones de una pluralidad de personas se imbrincan para formar una estructura entretejida con ciertas propiedades emergentes, en donde aparecen allí cuotas de poder, ejes de tensión, sistemas de clase, guerras, crisis económicas y sociales, deportes. Entonces, tenemos la figuración como concepto para la constitución de las prácticas deportivas, para seguir la constitución de las prácticas deportivas. En segundo lugar, aquí nos vamos a preguntar cuáles son esas figuraciones que delimitan y dan forma al deporte. ¿Y qué fue lo que distinguió jugar al juego, que ahora denominamos deporte, de otros tipos de competencias recreativas? Y aquí algunas ideas vamos a presentar. La primera idea de estas figuraciones. Ciertas actividades recreativas con gran dosis de ejercicio físico alcanzaron un nivel de ordenamiento y de autodisciplina nunca antes logrado. Otra, se estableció un código de normas que implicaron la limpieza del juego. Se hicieron explícitas y precisas las reglas, se supervisaron y se volvió difícil escapar al castigo por quebrantarlas.
Otra, se combina la exigencia física con el código de reglas. Entonces se obtiene un equilibrio entre el logro posible de una alta tensión en la competencia y protección razonable contra daños físicos. Estas tres ideas se pueden seguir en Elías. Dice, todo deporte, aparte de lo demás que pueda hacer, es una actividad de grupo organizada y centrada en la competición entre al menos dos partes. Exige algún tipo de ejercicio o esfuerzo físico. El enfrentamiento se realiza siguiendo reglas conocidas, incluida en el caso en que se permite el uso de la fuerza física, las que definen los límites de violencia permitidos. Reitero, las que definen los límites de violencia permitidos. Las reglas determinan la figuración de partida que forman los jugadores y el esquema cambiante de esta a medida que avanza la competencia. Pero todos los deportes realizan funciones específicas para los participantes, los espectadores y hasta para sus países en general. Cuando un determinado deporte no logra cumplir adecuadamente estas funciones, las reglas pueden ser cambiadas. Cuando un determinado deporte no logra cumplir adecuadamente estas funciones, las reglas pueden ser cambiadas. En tercer lugar, los deportes se diferencian por sus reglas, pero en todos los casos las figuraciones ordenan a los jugadores de tal modo que no solo crea, sino que también contienen en sí mismas diversas tensiones. Fíjense que la regla también crea otra realidad y contiene allí misma diversas tensiones. Dice Elías, muchas actividades recreativas nos proporcionan un escenario ficticio para hacernos sentir una excitación que imita de algún modo la producida por situaciones de la vida real, aunque sin los peligros y riesgos que ésta conlleva. Películas, bailes, obras pictóricas, juegos de naipe, carreras de caballo, óperas, historia de detectives y partidos de fútbol. Todas y muchas otras actividades recreativas pertenecen a esta categoría. Si preguntamos de qué manera las actividades recreativas suscitan sentimientos en nosotros o nos provocan excitación, descubrimos que generalmente lo hacen creando tensiones. Estas actividades crean tensiones. Veamos algunas de ellas. El periodo de tensión no es demasiado corto ni demasiado largo. Se ofrecen a todos los competidores la posibilidad de ganar ventaja hasta que uno de ellos logra romper la tensión ganando el juego. Por ejemplo, si uno es demasiado superior al otro en fuerza y habilidad, el juego acabará rápidamente con la derrota del más débil. Si están demasiado bien nivelados en fuerza y habilidad, la competencia puede prolongarse y resultar aburrida. En este caso es probable que finalice con un empate y la tensión-emoción no podrá liberarse a tiempo en el clímax de la victoria. Otra. Si los jugadores no se controlan lo suficiente, existe la probabilidad de que rompan las reglas y entonces la victoria puede ser para los del equipo contrario. Si se reprimen demasiado, carecerán de vigor y el impulso necesarios para conseguir la victoria. Si siguen las reglas al pie de la letra, se arriesgan a perder por falta de inventiva, se las evaden o las estiran al máximo. Se arriesgan a perder por haber quebrantado las reglas. Dice Elías, han de encontrar el punto medio entre seguir cuidadosamente las normas y convenciones y regatearlas o estirarlas al máximo y jugar cerca del punto de ruptura. Si por querer jugar limpio y en nombre de una inversión sana no aprovechan todas las oportunidades de ganar, pueden perder la posibilidad de la victoria. Si buscan el triunfo por encima de todo, el juego mismo puede perder calidad. Por último, de un modo u otro, hemos dado vueltas sobre la idea de competencia, pero la competencia en el deporte no es cualquier tipo de competencia. Es una competencia que busca engendrar, crear, producir tensiones controladas y su liberación al final del juego. El deporte no es en otra cosa que un juego. Las tensiones del grupo bien atemperadas son un ingrediente normal que el análisis figuracional y el estudio estructural del deporte nos revela. De hecho, señala, y acordamos con Elías, son el elemento central que el deporte crea. Las tensiones de grupo bien atemperadas son el elemento central que el deporte crea. Un deporte, dice Elías, es una forma organizada de tensión en grupo, aun cuando ese grupo esté formado a veces solo por dos personas. Equilibrio de tensiones es el término que se ha introducido para expresar la idea de que la figuración básica de un deporte está pensada para producir, tanto como para contener tensiones. Produce y controla tensiones, contiene tensiones. En síntesis,
El PIC Educación Corporal sostiene estas ideas particulares sobre juego y deporte. Y bueno, queda por estudiar técnicas mediante las cuales se mantienen ese equilibrio de fuerzas en tensión, queda por debatir estas ideas con una alta probabilidad, este equilibrio de fuerza y de tensión, con una alta probabilidad de liberación al final del juego y del deporte. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero agradecer esto, más allá de la presencia que me parece espectacular, un viernes. Vamos a tener que cambiar de café otra, pero me encanta. Que después viene la hora del cóctel. Habría que agregar una barra. Y agrandar el espacio, pues no va a ser. Nada, también agradecer estos espacios que construye, creo que lo construye la universidad, o la casa de estudio, ¿no? Yo creo que hay algo de lo metodológico y de la enseñanza que combinan acá. Porque es justamente esto, ¿no? Es poder detener la pelota en el deporte o en el juego para pensarlo. Para pensarlo, para ser interpelado, para escuchar otras voces, para que nos conmueva, ¿sí? Entonces, bueno, agradecido con eso. Arranco. Sí. Sí. A ver, está buenísimo de escuchar. Creo que compartimos muchas cosas. Esta idea de práctica, compartimos. Algunos detalles como para cómo entendemos nosotros la práctica, como para seguir avanzando. Entendemos la práctica como un discurso. En eso significa que la práctica es, pero no existe. Es decir, no hay un lugar físico donde encuentro la natación, en donde encuentro, es decir, a dónde están las cosas que uno no aprendió o va a aprender, o aquello que lo aprendió, de dónde lo aprendió, ¿no? Es decir, está en ese discurso que opera en nosotros con un efecto de verdad. ¿Sí? No que sea la verdad, pero nos permite a nosotros identificarnos que somos nadadores o somos basquetbolistas, o eso que estamos haciendo no sería básquet o no sería natación, ¿no? Es decir, tiene ese efecto, nos permite a nosotros identificarnos. Después tiene esta idea de ser un contenido, en el sentido, como decía Agustín, figura mundo, nos permite poder comprender qué es eso que está adentro y qué es lo que está fuera de esa práctica, ¿sí? Por lo tanto, bueno, permite a nosotros identificar esos bienes internos, digo bienes por un autor que venimos, McIntyre, y eso que está por fuera, que no le compete a esa práctica. Y lo otro, al ser un discurso, al no ser una esencia, al no ser un ser, es un devenir, es un siempre procesual, es algo que se va actualizando. ¿Qué es lo que se actualiza? Los discursos que me anteceden, por lo tanto me identifico con aquello que me estoy problematizando o estamos pensando. Y eso hace que esa práctica nunca quede fijo, siempre esté en movimiento, ¿sí? En función de estas ideas, nosotros nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿qué son este contenido, esta figuración del juego? ¿Qué hace constante en los juegos o en los juegos en la educación, que fue lo que estudiamos o nos propusimos estudiar? Ahí nos encontramos que había varios juegos, había varios discursos de juego que la educación siempre tomó prestado, de la antropología, de la del psicoanálisis, y vimos ahí que la educación, o en su comienzo, no tenía un objeto juego, en el sentido de que no respondían los problemas que nos hacíamos de la disciplina. Es decir, el psicoanálisis se preguntaba, o el asunto juego lo iba a poner el paciente, podríamos leer a Melanie Klein como que para el juego ella es esa fantasía. Fantasía inconsciente. Fantasía inconsciente, o sea que hay algo adentro que va a expresar, que es justamente lo que está buscando, que es justamente para ver cómo se expresan las traumas, y podemos leer cómo
rompen un consultorio que hace uno de los pacientes y dice, habla de juego. Bueno, para nosotros así no se juega, diríamos, ¿no? Podemos ver un antropólogo que su objeto juego es lo que va a decir un nativo, y un nativo puede decir, digo nativo no solamente de origen, puede ser el de la esquina, que jugar es matar pajarito con una onda, y nosotros diríamos, bueno, así no se juega, o eso no sería el juego. Nos encontramos con esta problemática que es justamente un asunto que está ya instalado, ¿no? Es decir, algo que tenemos que enseñar. Entonces, en función de eso, nos fuimos preguntando, la misma pregunta que hizo Agustín, es decir, ¿cuál es la estructura que compone esta práctica que podemos identificar juego? Y en lo metodológico lo que hicimos fue una operación matemática, buscar el mínimo común múltiplo, es decir, que es ese rasgo que es infaltable a esto que estamos llamando juego. Y identificamos tres. Uno es la mentira, que decía, pero tiene una característica esta mentira, que nos cuesta pensar y creo que es un límite del lenguaje, ¿no? Que es paradójica. Nosotros lo llamamos fingimiento compartido. Entonces ahí se convierte en paradoja. Es decir, miento y te anoticio que te estoy mintiendo. Entonces deja de ser mentira. Es decir, te miento, te estoy diciendo que miento, entonces créeme. ¿Te creo que me está mintiendo o que me está diciendo la verdad? Sería. Esta sería la paradoja. Es decir, yo tengo que anoticiar al otro que lo que vamos a hacer va a ser un fingimiento. Tengo que tener un cómplice en el otro para que eso sea juego. Si no tengo un cómplice, lo que tengo es una víctima. Es alguien que sabe que está jugando y el otro no. ¿Vieron cuando uno, pues decíamos, en las relaciones uno dice, ha jugado conmigo? Bueno, jugaste es porque nunca me avisaste que era un juego, ¿no? Y jugaste eso, ¿no? Para hacer juego tengo que anoticiar al otro que vamos a mentir. Por eso la paradoja. Nosotros usamos ahí a un autor manoní que lo relaciona con el término de la magia, una manera de creencia, que hay dos maneras de creer, pensando que es una realidad o pensando que ya lo sé, que es mentira, dice Manoní, aún así sigo. Es decir, si yo le digo voy a hacer un truco de magia, estoy dejando explícito que no me crean que tengo superpoderes, que hay un truco atrás. Aún así se van a quedar acá esperando el truco, ¿sí? Y viendo a dónde está ese truco. Bueno, eso es un componente que vemos en el juego. Después los dispositivos de cómo se manifiesta eso es lo que estamos trabajando ahora. Por ahora tratamos de alejarnos de toda esa idea de romanticismo que tiene el juego, de ubicarlo en lo lúdico, en el jugar como un sustantivo, y lo estamos pensando como un dispositivo de experiencia, y por ahora estamos por el camino de la metáfora. ¿Sí? Es decir, el juego arranca no cuando divido los equipos, no cuando enumero o presento la regla, sino cuando digo el piso es lava, ¿no? O él va a ser el zombie. Es decir, aparece ahí un relato en donde anoticio que lo que está viniendo justamente es una mentira, ¿no? Anoticio la mentira. El segundo rasgo que vimos fue el problema, que creo que es algo que más compartimos con el deporte, con algunas diferencias. Es decir, coincidimos con esta idea de generar tensión, de una tensión contenida. Hay un obstáculo, al menos los juegos de la educación física es siempre presentarle un obstáculo al otro, poner la pelota en tal lugar, jugar una carrera, algo que es innecesario. Acordamos ahí con Agustín. Con quizás la diferencia que podemos ver, donde tenemos un resultado que interesa, pero no importa. Que creemos que para el deporte sí importa el resultado. La categoría victoria y derrota hace al deporte. Y hace que se configure una lógica diferente. ¿Cuál sería esa lógica? Que dentro del problema, lo que va a reinar en
en esta idea de lo justo, ¿no? Si hay algo de lo justo en el juego, es la igualdad de condiciones. En tanto que en el deporte, esa justicia va a ser la igualdad de oportunidades. Dentro de la jerga de la filosofía política, igualdad de oportunidades es tener un mismo piso. Por lo tanto, se homogeneiza todo. La cancha, la pelota, hasta el sexo y las categorías. Se trata que una categoría A juegue con una A y no con una de B, ¿sí? Y de esa manera legitimaría esa igualdad al comienzo en el piso, comienza la desigualdad, ¿no? Y legitimaría esta idea de victoria y derrota. Lo que hemos observado, lo que hemos estudiado, que en el juego no es necesario, es más, es casi una construcción artificial de que comiencen todos iguales. Pueden empezar alguien con mayor experiencia, con menos experiencia, adulto con niño, sexo diferente, no pasa por ahí. Y sobre esa desigualdad que uno tiene en el comienzo, cuando se empieza a jugar, se trata de emparejar las condiciones. Y nada más que en el mundo del juego aparecen relatos como, o expresiones como achica tu arco, me paso para tu equipo, te doy ventaja. Es decir, lo que se trata es sostener esa tensión más allá de la victoria y derrota. Si bien es algo que interesa, ¿sí? Pero bueno, ahí hay un cambio en la lógica. Las reglas se modifican. Creo que ahí hay una gran diferencia también, que las reglas se modifican de manera sincrónica. En tanto en el deporte es fuera de tiempo. Generalmente lo modifican aquellos que no son jugadores y en el momento de no juego. En el juego lo que pasa en la práctica es esa sincronía de la regla, en donde entra en tensión el reglamento de un juego con las ideas de los jugadores, de lo que es justo o injusto, lo que es aburrido o divertido, empieza a moverla, ¿sí? Y nada, y eso sucede en ese contexto. Entonces eso nos lleva a un tercer rasgo, que es justamente el acuerdo. El acuerdo. El juego demanda por esta movilidad de las reglas y de esas tensiones, de los intereses de cada jugador, de empezar a mover esa regla. Y eso hace que aparezcan conflictos y acuerdos. Es decir, esta disputa de nosotros y ellos ante un interés y el poder dialogar y poder acordar esa regla. En esto que te escuchaba de que uno cuando acuerda sale de la realidad de juego, nosotros opinamos diferente en este sentido. Entendiendo que todo esto de la práctica, es decir, estos rasgos componen a la práctica, si el juego como el rasgo del problema se detiene, no significa que estoy fuera de la práctica del juego. Porque la práctica lo que me está demandando, si se detuvo el juego, es que acuerde. O sea, el acordar es parte de la práctica del juego. Hemos escuchado a más de un profesor decirle, bueno, si no se ponen de acuerdo, salgan del juego y hasta que no sean amigos no vuelvan. Es decir, ahí yo no tengo nada que decir. O sea, el profesor no es justamente responsable de uno como adulto no puede acordar con los de grande, porque podemos pensar que ellos ya tienen una estructura o tienen un saber ahí en donde el profesor no podría decirle nada de cómo poder llevar a cabo un objetivo en común sin necesidad de ser amigos, sin la necesidad de decir, bueno, desen la mano y díganse en amigos. No, sino que puedo tener desacuerdo, podemos acordar para llevar un plan en común, ¿sí? Y ahí podemos dar saberes, algo que decir a esos jugadores. ¿Se detuvo qué? La práctica no, lo que nosotros entendemos es que se detuvo el problema y pasó a la instancia del acuerdo, que es parte de la práctica. Es decir, dentro de los saberes en lo que nosotros operamos como problemática a la hora de enseñar el saber juego, es esto: el relato, el problema y los acuerdos. ¿Sí? En algún momento
estará más acentuado el relato, en otros el problema y en otros los acuerdos. Pero decir y venir, no salgo de la práctica, no me voy de la práctica. No sé. Estoy de acuerdo en todo lo que dices. Sí, pensándolo en dimensiones, bueno, hay muchas similitudes y diferencias también, pero creo que el punto de lograr pensarlo lógicamente, tanto como la perspectiva que traía Agustín, como el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, es decir, bueno, nos va a permitir siempre poner el saber ahí, ¿no? Pensando, y hoy en el seminario hablábamos un poco de eso, ¿no? Tal como empezó Jorge diciendo, bueno, el juego para la psicología es aquello que manifiesta problemas usa el juego como medio, o el objeto juego para la psicología es para observar una cosa. El objeto juego para la antropología es para ver cómo se dan las relaciones parentales y cómo se estructuran las sociedades tales y cuales. El objeto juego para el deporte muchas veces es el medio para ejercitar, practicar, poner en tensión ciertas situaciones del deporte. Bueno, el juego y la posibilidad que se dio, y sobre todo desde la universidad, de investigar la propia educación física desde la educación física y no tomar de la psicología, de la antropología, de la sociología, otros discursos acerca de cuáles son nuestras prácticas y cuáles son nuestros saberes. Eso nos permite, por un lado, poder estar acá hablando de cuáles son los saberes de nuestro campo, ¿no? Y de qué se trata y cuáles son efectivamente cómo se da esa composición de saberes. Y el tema de la necesidad de pensarlo lógicamente o con una estructura lógica es para definir el qué de esa práctica. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos juego? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuál es su estructura? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de juego? ¿Cuál es la estructura lógica? ¿Cuáles son los componentes? Los rasgos o saberes, lo empezamos a llamar saberes desde una observación que nos hizo Agustín una vez. ¿No es cierto? Y esto nos permite ahora sí poder dialogar, ¿no? Y corrernos un poco de la cosa general de reglas institucionalizadas, reglas móviles, ¿no? Hay algo más allá de eso. Por eso nos permite la indagación sobre los saberes del propio campo. Y eso te lo da lo que estamos haciendo todos, cada uno con sus investigaciones de maestría, de proyectos de investigación, con pensar y repensar la propia práctica, la generación de saber a partir de poder colocar ahí los saberes y poder pensar en eso, no solo lo que hacemos, sino lo que pensamos y decimos y hacemos, ¿no? Creo que esa es la gran puerta que nos permite estar ahora pudiendo poner a distancia esas prácticas y poder interpelarlas, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Sí, creo que la primera dificultad que nos encontramos a la hora de investigar era justamente que no teníamos palabras, o nos encontramos que los profesores no tenían palabras para anunciar qué era lo que hacían, qué enseñaban cuando daban juegos. Entonces nos preocupamos en esto. Es decir, cuando le decíamos qué enseñaba cuando daban deporte, tenían, estemos o no de acuerdo, podían anunciar algo, verbalizar algo como técnica, cierto sistema defensivo, principios. Cuando le decíamos de gimnasia, podían hablar de postura, técnica, intensidades. Cuando hablábamos de juego, decían doy juego. O sea, la enseñanza pasaba en dar una batería de juego, anunciar ese juego. Entonces dijimos, bueno, la preocupación principal no es un problema del profesor, no tiene vocabulario, está analfabeto en ese sentido. Entonces empezamos a buscar, bueno, ¿qué es lo que está enseñando cada vez que da un juego? ¿Qué rasgos aparecen o ponen en juego ahí, aparecen en el patio? Como asunto, como tema de clase. Y lo que nos sorprendió... Tenía que pasar. Siempre. Lo que nos sorprendió es que cuando fuimos presentando los avances de la investigación, los profesores y el profesor decían, ah, sí, pero eso sí lo hago. Ah, eso lo hago. Entonces, lo que nos fuimos dando cuenta es que lo que no era una falta de vocabulario, sino que no tenía un estatus de saber. Eso que operaban los profesores
no tenían ese proceso de pensamiento, razonamiento, de poner un estatus de que es un saber que están ellos enseñando con eso, ¿no? Eso fue una... Bien. Listo. Ahora viene lo más divertido. Sí, creo que la idea era también que sea algo corto para tener espacio para debatir, para dialogar. Así que la idea es como comenzar ese debate. Yo los escuchaba y no, hay como pusieron algunos puntos de similitudes, ¿no? Pero digo, más allá de estos puntos de similitudes, como a veces al deporte, sobre todo, le cuesta pensar, por decir al deporte le cuesta pensar, ¿no? Como si fuera alguien. Podríamos decir esa similitud, ¿no? Yo me acordaba de esto de que fue algo muy visto por el Mundial, cuando en uno de los partidos de la selección, Aimar se larga a llorar en el banco, que lo filman que está llorando. En la conferencia de prensa, Scaloni dice, bueno, pero esto es algo que tenemos que trabajar porque nos estamos olvidando que el deporte es un juego, ¿no? Y creo que acá trajeron algunas similitudes, pero que a la práctica le cuesta pensar, me parece que un poco lo traía como para romper el hielo y empezar el debate, cómo le cuesta pensar esa similitud con el juego, porque justamente los otros puntos o las diferencias que plantearon están tan focalizados en eso o en esto que, bueno, acá es móvil, acá es fijo, esto es institucionalizado, esto no, es como que esa diferenciación hace que sea difícil poder pensar que sí hay similitud. A ver, yo creo que la idea que traes. Yo creo que sí, que hay más similitudes de las que nosotros pensamos, digamos, o de las que por ahí suponemos que las hay muchísimas similitudes. Podría decir, hay más similitudes que diferencias. Creo que las diferencias son mínimas. Respecto de este ejemplo que traías de Scaloni, yo creo que, bueno, me parece que a nosotros, en tanto educadores, digamos, no perder de vista eso, me parece que es fundamental, que es un juego. El deporte también es un juego, muy particular, pero es un juego, digamos. Yo creo que quien me parece que es la prensa la que quiere hacer pensar que no es un juego y nos vende la idea de que no es un juego. Me parece que si nosotros consideramos eso, tenemos presente eso, bueno, bien, allá vamos. Qué sé yo, no sé, se me ocurre esta idea, en todo caso la podemos apoyar. A mí se me ocurre la idea de que si algo compartimos es esta idea de práctica. ¿Qué hay más allá del deporte? Nada, o sea, salvo el deporte. Es decir, la práctica es... El efecto práctico, así. Claro, la práctica es autosuficiente, Sí. en el sentido de que no tiene que justificarse con lo que está afuera. No. Nos enseña que, bueno, a ver, hay un rédito, hay una consecuencia más allá de la práctica. Si uno ve, bueno, yo supongo que lo que quiso decir Scaloni es un resultado. Está bien, hay que llorarlo, pero bueno, terminó mañana, vas a hacer los mandados, o sea, tenemos que hacer, la vida sigue. Claro, no tiene una modificación útil de lo real, me parece. Es esto, sí. No hay nada, es un juego, digamos, ¿no? Es en sí mismo, de acuerdo. Por supuesto, te enoja en su momento. La categoría de victoria y derrota creo que hace esa lógica del deporte, pero nada, después de eso... Sí, yo creo que genera ilusión, como también, bueno, se generó toda esa ilusión, y bueno, también la desilusión, si no se ganaba, también puede ser grande, pero bueno, no hay más allá que eso, digamos, me parece, no
Sí, salvo que la institucionalización sí te pone ciertas condiciones, que en eso creo que la frase de Víctor Pavía, el resultado interesa, pero no importa, sí importa, en el sentido de que termine este partido y me juego el ascenso, me juego el descenso. No queda solo ahí, cuando en el juego sí. O sea, se arma la escena, se arma el relato, jugamos, y ahí en esto que traía Jorge, el fingimiento compartido o la metáfora, el deporte es metonimia. El juego es metáfora, es una realidad otra que difiere de lo concreto y real, y a partir de ahí termina esa ficción y se termina el juego. Y no hay consecuencias más allá de, bueno, perdí a los, claro, a los zombies versus, ¿Verdad? El juego dijiste que es metáforas, que es metáfora, sí, y metonimia. ambas cosas. No, No, el juego es metáfora, Sí, y metonimia. exclusivamente. ¿Qué cosa? El deporte es metonimia. Ah. Bueno, ves ahí, no, yo te diría que deporte- ambos son metáforas. No, el deporte es como sí, yo hago como podés decir, digo, en esta figuración, puede ser, puedo simular o hacer de cuenta que este enfrentamiento de un equipo contra otro es una batalla, ¿no? Al estilo de los cuentos de Fontana Rosa, ¿no? Que se libraban batallas y en realidad era un partido de fútbol. Bueno, puedo simular ese enfrentamiento, pero es como sí, es literal Bueno, esa situación ahí. En el juego, esa metáfora instala es así, no es como si. ¿Sí? Esto no es una lapicera, digo, en el deporte. Esta lapicera yo digo, bueno, ahora hago como si fuera un cohete. ¡Piu! Cohete. ¿Sí? En el juego yo digo, mira este cohete. Y es cohete, no es como si fuera un cohete. está. ¿Se Sí, entiende? sí. Yo, claro. En este sentido, capaz si bien es una metáfora, o comienza como metáfora, yo no tengo la posibilidad de que la pelota sea otra cosa. En este sentido, si yo agarro el mouse y lo llamo ratón, entra ya en la lógica de la metonimia, ¿no? Es decir, por más que yo le llame ratón a esto que mueva, yo sé que no es una rata, ¿sí? Entra en el discurso metonímico en el sentido que ya está pautado. Si la pelota va a ser pelota. En el del juego yo tengo la posibilidad de que esa pelota puede ser una gallina, digo, o el cohete. En ese sentido, ¿no? La posibilidad de que yo me tengo que regir en un sentido y no tengo posibilidad durante el deporte de estar modificando su sentido de lo que opera ahí. En ese sentido decimos metonimia, metáfora. Claro, yo lo que ahí diría es por qué en ambos casos es metáfora. Porque en ambos casos crea otra realidad, que crea otra realidad, en realidad no es que corta, crea otra realidad y por lo tanto que no es la de la vida real y por lo tanto todo lo que allí sucede no tiene consecuencias con la vida real. Puede ser que en el juego estas cosas vos le das la posibilidad de que sean otra cosa. En el deporte ya es directamente otra cosa porque la regla lo presenta como otra cosa y funciona como otra cosa. Entonces, por eso, insisto, creo que ya aparece eso como un corte y que crea otra realidad y produce otras tensiones que el resultado de esas tensiones no tiene los efectos de la vida real. Es cierto que aparece la victoria, la derrota y la institucionalización, pero vamos a suponer, sí, descendiste o ascendiste. Sigue siendo, no es que se modificó, digamos. Llorar ¿Cuál toda es? la noche o llorar un Claro, bueno, ¿sabes? Pero es eso. un año. ¿No? Pero bueno, Estamos padeciendo. hablamos un poco. No, incluso en la palabra misma, ¿no? El concepto mismo de deporte, ¿no? Puede rastrear como el hecho de deportarse a otra realidad o el hecho de estar de puerto, como lo que decían los marineros por fuera del mundo serio, digamos, el mundo del trabajo, bueno, nos vamos a otro lado en el puerto,
estamos, digamos, en la idea de la mentira o en la idea de la ficción. Entonces ya me parece que el mismo concepto de deporte como sí podría entrar dentro de la metáfora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nada, tiene esa metáfora particular de que hay un ganador, de que de repente, bueno, hay un fixture, y se pone en juego ahí el prestigio del ganador y después todo el brazo del mercado con eso, ¿no? Pero me parece que como tal el deporte comparte, o podría compartir, creo que lo tiene ahí en el mismo término. Claro, pero ahí el mercado, si metemos el mercado, empezamos a hacer otro montón de cosas más. Sí, Claro. te va a pasar eso. Te va a pasar eso. Inclusive creo que con el mercado, con el juego, también hace otro montón de cosas más. Sí, dale, sí, Bueno, sí, dale. tengo una pregunta para cada uno, bueno, para el dúo y para... bueno, es para ver si aclaro algunas cosas. En lo que comentó Agustín, que me pareció súper interesante, cuando hablaste de figuración, bueno, Elías Girani es algo fuerte en ellos. Ahí me quedó como medio desdibujado, porque yo me preguntaba, vos empezaste a hablar de institucionalización, y luego pasaste a tocar el tema de líneas. Yo me preguntaba ahí, en esta idea de figuraciones de grupo, ¿no? Esa trama, que son, en realidad a veces parecen como sumatorias de figuraciones individuales que se relacionan y generan esta figuración grupal, ¿no? Para que exista este deporte. ¿En qué lugar queda la idea de institución? Que también es una figuración de grupo, ¿no? Y esa idea de institución, ¿cómo influye o si tiene alguna injerencia en esa misma figuración, ¿no? Está bien. Es como que me quedó ahí, no sé si... Sí, entiende. ¿Vos querés preguntarle? Bueno. Entonces, la idea de figuración en Elías, al contrario, no habla de una sumatoria de uno y otro y otro y otro y otro, sino que habla de un entramado, de un entretejido, de eso, de un entramado, un entretejido, y piensa, dice así, un entretejido, un entramado de seres humanos abiertos, no cerrado uno y más otro, más otro, más otro, más otro, sino que lo que uno hace va a estar en relación con lo que otro hace y con otro hace y con otro hace. Mientras más, si seguimos la idea de Elías, mientras más figuraciones haya, uno se va a encontrar que hay menos violencia. Mientras menos figuraciones haya, uno va a encontrar que hay más violencia. Esto se puede rastrear un poco en los reglamentos de los deportes. Una de las principales características del deporte, creo que esto yo no lo encuentro en el juego, y ahí tenemos por lo menos encontramos una diferencia, es que el deporte tiene un trabajo muy sistemático, minucioso, bastante preciso sobre la regulación de la violencia. No es que la elimina, sino que la regula, la limita hasta donde sea posible. Y eso va a depender de las figuraciones. Yo siempre traigo el ejemplo del boxeo y el UFC, digamos. El boxeo, no vas a ver boxeo sin que se golpee, no. Por eso lo va a regular, la violencia no es que la elimina. Ahora, ¿qué sucede? Tienen guantes acolchonados, se pega en un determinado lugar, hay menor cantidad de golpes, tenés una cuenta de protección si te caes al piso, tenés un sangrado permitido mucho menor que lo que sucede en el UFC, que tenés un acolchonamiento de guantes menor, más reducido, podés tomar, podés golpear con más partes del cuerpo, podés golpear en el piso, y eso hace que esa figuración que ahí se presenta sea mucho más violenta, es decir, tiene menos figuraciones, con lo cual tenés más violencia. En el otro tenés más figuraciones, menos violencia. Esto se puede ir rastreando, digamos, en las distintas pruebas. Ahora bien,
¿Cómo funciona esto, digamos, en la cuestión de la institucionalización? Bueno, allí eso es como la figuración que va dando forma al deporte, digamos, que lo va estructurando, que lo va caracterizando al deporte. Elías hace un pasaje en la institucionalización y le da un sentido a esto a los clubes. Los clubes funcionan, son instituciones en donde se agrupan, se asocian libremente, en Inglaterra, dice Elías. La función del club es, en todo caso, unificar las reglas. Pero no es que va a crear una estructura del deporte. No, no, eso ya viene, ya está. Lo que hacen es esa unificación en todo caso, porque acá en La Plata se juega, qué sé yo, al fútbol así, y en Ensenada se juega de otra manera. Entonces, los clubes se juntarán y unifican la regla. Pero no le da más lugar que a eso, digamos, a unificar, a acordar un modo de jugar ese deporte, ese juego, digamos. No más que eso. No más que eso. La figuración ya viene de antes, digamos. Ya viene de antes. No habla de la institución. No. Y eso lo dicen 3 o 4 párrafos, no más que eso. No, justamente por eso, ¿no? Digo, si vos como que cuando empezaste, como que sacaste la idea de institución, Sí. yo pensaba, digo, bueno, genial, ¿cómo opera esta idea de institución en este concepto de figuración? Sí. Claro, si es algo que están pensando, si es algo Ahora, que les parece importante, no sé, lo que ir investigando, no. no. En ese sentido. Yo creo que después no la negamos, obvio, sí, está la institucionalización, están las instituciones deportivas, sí, claro, están. Pero la lógica del deporte, su estructura, es esta, es la regulación de la violencia, producir un clima de tensión entre disfrutar de esa tensión mientras se está realizando esa práctica deportiva y obtener ese clima de la victoria. Si es posible, obtenerlo, porque no siempre lo podés obtener, pero sí disfrutar de esa tensión. Y que esa tensión no tenga consecuencias con la vida real. No tenga consecuencias con... Todo lo que allí se produce no tenga consecuencias con la vida real. No es lo mismo que te expulsen en un partido de fútbol que te expulsen del trabajo en donde estás trabajando. Cumplís la fecha y después volvés. Si te expulsan del trabajo, la cosa se complica, ¿no? Pero produce ese tipo de tensión el deporte que jugás entre todo eso, que te pueden expulsar, si no, hacer las cosas como corresponde. Pero no tiene las consecuencias de la vida real, ¿no? Estar fuera de una institución puede ser que sí, pueda tener. Es decir, pensaba, nada, y ahora te dejo, pensar en las prácticas, esto de metáfora, metonimia, quizás habría que buscarlo por la lógica de qué es justo o injusto, porque en sí la práctica en sí es un discurso, son ficciones. Es decir, nada, sí, opera como verdad, pero puede ser otra cosa. En ese sentido, digo, siempre está enmarcado en una realidad otra, ¿no? Pensemos cualquier práctica. Al ser discursiva siempre es una realidad otra. Había que ver qué ese efecto de quedarse fuera del club o de la institución. Nada, tal vez. No, como que te expulsen del partido, yo decía, te sacan roja. Bueno, en el fútbol, no sé, en el hockey, ¿qué te sacan? ¿Qué color es la tarjeta que te expulsan? Roja. Ah, roja también. Bueno. Cumplís la fecha y después volvés a jugar. Ahora que te expulsen del trabajo es distinto. No es lo mismo. Pensaba esto también del proceso civilizatorio opera también en el juego, como práctica. Es decir, el juego también sufrió, o no, bienvenido, un proceso civilizatorio en donde se ha
prohibido la violencia, se ha prohibido ciertos, y son regulados. Bueno, sí, no es nada más del mundo del deporte. Si comparamos juegos de 500 años atrás, ahora hay desde los juegos sexuales, juegos con plata, juegos de violencia, se ha armado a un deber ser del juego que es más civilizatorio, ¿no? Y cómo nos bancamos a un pibe que no es civilizado a la hora de jugar. Nada, pensaba en cosas. Perdón. Está. No sé, ¿Tenía otra, Turca? ¿Algo de Está juego? anotando. Ahora no sé si alguien quiere preguntar a no. Bueno, yo, ellos saben que yo con respecto al juego siempre tengo una certeza, entonces, como que me quedó medio ahí cuando hablaban de práctica del juego, ¿no? Que ahí en ese debate que hacían con Agustín de experimentar fuera que dentro de la realidad, se fuera de la realidad, que es algo para hacer un acuerdo, si eso es salir o no de la realidad, ¿no? Algo así se estaba debatiendo. Y la pregunta que me hacía es, si hay una práctica del juego, ¿no? Pues, hablaban de práctica del juego. Si hay una práctica del juego que contiene algo específico que se está jugando. Wow, Digo, ¿cómo es eso? ¿por qué pensaba en eso? Porque esto de, digo, se está jugando, ¿no? Y en algún momento hablaste de como que se detiene para Acordar. llegar a un acuerdo o algo así. Bueno, y hablaban de esto, de práctica del juego. O sea, me daba como una idea de que existe como algo macro de práctica de juego, como que contiene lo que tiene adentro el juego específico que se está jugando. Claro, a ver. En esa práctica del juego nos detenemos para pensar estas reglas, digo, como un ejercicio. Sí, creo que esa gran división que Héctor Mantilla, Víctor Pavía, que dividió a la práctica en los juegos y el jugar, a nosotros nos obturó. Es decir, no hay un jugar en el sentido de una identidad sustantiva, salvo que llevar a cabo la práctica. Entonces, llevar a cabo la práctica es eso, no es solamente los juegos. La práctica juego, que nosotros llamamos práctica juego, es fingimiento, problema y acuerdo. No hay los juegos y el jugar. Creo que eso nos obturó a nosotros mucho tiempo, igual que lo lúdico. Lo lúdico en los discursos de la educación física o en los planes de estudio tiene una identidad, algo así metafísica, que no digo que no exista, pero puede operar en el mundo de la literatura, en nuestro campo. No encontramos la manera de operar lo lúdico. Ni el jugar como lo manifiesta Víctor, Ivana, Mantilla, con esta identidad de libertad, de autonomía, como que hay algo más allá de nada. El jugar es un verbo que es llevar a cabo la práctica. Un poco lo que dice Winnicott cuando habla de su libro Realidad y Juego. Jugar es llevar a cabo. Es eso. Entonces, cuando decimos práctica de juego, no es nada más el problema, los juegos, sino es eso. Esa comunión que hay entre un relato que se sostiene durante todo el juego y en el medio hay acuerdo y se sigue sosteniendo el juego y no es algo que se detiene y se para la práctica. Creo que el pensarlo en forma así, desglosado, los juegos y el jugar, nos llevó a pensar que había dos cosas diferentes. Y esto ahí estaría como una de las diferencias que hablábamos el otro día de la asincronía o la sincronía de la modificación de las reglas, ¿no? En el deporte es asincrónica la modificación porque requiere acuerdos de las instituciones o de las federaciones para modificar el reglamento. En el juego estamos jugando, surge alguna dificultad, algún desacuerdo, algún cambio alguna percepción distinta del sentido de aquello que está pasando ahí. No, para esto se vale, no se vale. Acordamos, seguimos jugando. Lo que no se detiene es esa práctica de juego. Claro, el problema sigue, habrá que ver cómo el jugar mismo
la práctica en sí, el jugando, sigue, ¿no, Fer? El jugando sigue ahí instalado. Por eso decimos que forma parte de los saberes del juego. Ese relato, ese problema y ese acuerdo están constantemente participando como saberes de la práctica. Levanta la mano. Estaría dentro de la estructura lógica, eso sería como uno de los Tenemos que internalizarlo, que no paró el juego, sino el problema, y que el juego sigue, por más que esté detenido. ¿Qué parte de la práctica? Sí, porque tampoco estoy acordando algo que está fuera de la realidad. Yo estoy acordando si vas a hacer zombie ball o hasta dónde es lava. Claro, Es decir, ahí pensamos, claro, se paró el juego. Es parte. Allá el compañero estaba levantando la mano. Sí, tengo dos preguntas. Una es si es posible que esté existiendo una deportivización de las prácticas, digamos que todas las prácticas corporales tiendan a tomar el formato de la estructura del deporte, ya sea si ocurre cuando juego, digamos, juego tradicional, mancha, la escondida, campeonatos de esos que se han difundido, ¿no? ¿Cómo analizan eso? Y la otra pregunta también es ¿dónde ingresan o cómo analizan toda la ola de los juegos virtuales? Los juegos de los deportes virtuales. ¿Dónde ingresan estos ¿Dónde mancha? No sabía, me decís dónde que me noto. A ver, algo te dejo. Nosotros lo que investigamos, así somos nada, modestos en este sentido, investigamos esta relación donde hay un enseñante, un saber y un estudiante dentro de una institución educativa. Construimos ese objeto. Afuera de ese objeto no sabemos qué decirte, o sea, podemos opinar, pero no es algo que estudiamos. Es decir, al menos la teoría que estamos construyendo no opera en los juegos de consola, no opera en los juegos ceremoniales, no opera, sino está esta relación dentro de una institución educativa. Entonces, poco te puedo decir quizás esta idea de los juegos de consola, si no hay un enseñante ahí o sí, o cómo aparece, o no es algo que hayamos estudiado al menos. No, todavía. Pero, No, a ver, en cuanto a la cuestión de la deportivización, sí, qué sé yo, todo puede ser casi deportivizado, digamos. Hoy charlábamos, digo, bueno, ESPN te transmite una competencia de comedores de pancho. O sea que deportivizan casi todo. Pero eso me parece que es una cuestión más de mercado, digamos, en ese sentido. Me parece que pasa por ahí la cuestión. Y hay que ver ahí, por una cuestión de mercado, y yo no sé si, no sé, habrá que ver si también por una cuestión de que conviene que eso esté, qué sé yo, de que le conviene al mercado, que le conviene al gobierno, no sé, tal vez conviene que haya entretenimientos de este estilo. Me parece más entretenimientos, ¿no? Pero casi todo puede ser deportivizado. Creo que nuestra función, tanto educadores, es, pero esto tenemos que enseñarlo. Digamos, esto tiene un valor para ser enseñado. Me parece que ahí tenemos que hacer un análisis de aquello que vamos a enseñar, de aquello que vamos a poner en circulación, digamos, en nuestras clases. ¿Qué saberes vamos a poner en juego? Bueno, la competencia de los comedores de pancho te diría que no. No tiene. Tampoco enseñaría el UFC, el vale todo. Porque lo que produce es más violencia, no disminuye la violencia. Pero bueno, eso también lo vende el mercado.
Eso también está en ese sentido. En cuanto a las consolas de juego, a los deportes virtuales, creo que también hay algo más de eso, también una cuestión de mercado. Si yo sigo la estructura que proponíamos, que el juego es una operación desacralizante, es decir, rompe la unión entre mito y rito, aparece el juego cuando te quedas con una de las cuestiones. Si pienso en términos de rito, es decir, las acciones, ahí voy a encontrar una gran variedad de juegos corporales, podría decir, juegos y deportes corporales. Pero tienen que operar en la ruptura de esa conjunción. Si no operan en la ruptura de esa conjunción, no sé si hay juego, no lo sé si hay deporte, no sé si el simple relato sirve para romper esa conjunción. Yo no lo sé. Si me quedo con el mito y abandono el rito, es decir, aquello que se dice, ahí aparecen los juegos de palabra. Y me parece que los juegos de consola, los juegos de mesa, los deportes electrónicos, yo no sé, lo asociaría más a juegos de palabra. Claro, no sé si son juegos corporales, no lo sé. También hay que ver si son juegos. Hay que ver si son juegos, si son deportes. En ese punto no lo sé. Yo tengo una pregunta, pero bueno, no sé, seguramente por ahí tienen otra. A mí me interesa, porque me explotaron varias cuestiones, sobre todo en esta posibilidad de pensar similitudes, diferencias, continuidades, rupturas. Y a priori lo que se me venía es como esta cuestión de, esto obviamente hablando de que, a ver, tanto juego como deporte están dentro de un marco discursivo, histórico, de determinados regímenes de verdad que legitiman esas prácticas, tanto el juego como los deportes. Entonces, en relación a lo que planteaba Agustín, se me venía pensar el discurso que sustenta el deporte es ese discurso filosófico del hombre es el lobo del hombre. Se parte de una premisa de violencia, hay que gestionar esa violencia, porque es intrínseca de la comunidad, es intrínseca de la sociedad. En parte, de parte del juego, se me venía esto, el juego es inútil. Ese es el discurso que sustenta el juego. El discurso es inútil, no sirve para nada. El juego es inútil, no sirve para nada. Entonces, en relación a eso, decía, bueno, el deporte parte de la premisa de que van a comer. Estate atento, estate alerta, porque te comen en cualquier momento la marca, el cronómetro, pero siempre estás jugando contra algo que está contra vos, la cancha, la otredad. Y el juego, esto es absurdo, o sea, partemos de la base de que acá la verdad está diluida, lo que vamos a hacer acá no tiene nada que ver con nada. Entonces ahí encontramos una diferencia, digo, yo ahí no encuentro ninguna continuidad, nada, es decir, me parece, y así está haciendo el diseño en este momento, no sé si es propicia o no. Entonces creo que ahí hay dos puntas como para decir que hablamos cuando hablamos de deporte y que hablamos cuando hablamos de juego. Después está esta cuestión de metonimia, metáfora. Yo lo voy a trabajar en dos conceptos que por ahí parecerían más claros. Creación, repetición. O sea, la novedad y lo mismo. Digamos, la novedad de la creación, de lo que se está haciendo ahora espontáneamente, y la repetición de, bueno, las reglas son siempre estables, ya sabemos lo que vamos a hacer, las estrategias empiezan a laburar. Entonces, ahí también me traía el otro decir, ¿cuántas veces repetimos un juego y cuando un juego pasa de cultivizarse en esto de ya repetirse demasiado? Por este trabajo de esta cuestión de del equilibrio de fuerzas, pero me parece que juegan como en ese límite de la creación y de la repetición, esta posibilidad de trabajar sincrónicamente la regla, está constantemente en esa cuestión de creación. Y volviendo al que van a comer, y cierro con esto, que quizá estoy volviendo, trayendo
el discurso mundialista que tan efervescente nos tiene, de mirá cómo te como, surgió una regla de determinada prohibición de, y no la decidió el Dibu, no la decidieron los jugadores, la decidió, no sé, la federación que y no se tomó como absurdo, no era un absurdo, no había juego ahí, no había mirá cómo te como y no se le iba a comer, pero eso está prohibido. Entonces, nada, como que ahí. Gracias, Fer. Sí, sí, Pino, igual. Yo, a ver, esto que traes, Fer, de la idea del deporte, esto creo que lo dijiste más o menos así, como una cuestión de que ¿no? Esta cuestión de violencia, el hombre es, ¿no? O el hombre, digamos, algo como intrínseco en... Bueno, si seguimos la teoría de la civilización que plantea Elías, me parece que tiene varios puntos a favor de por qué seguirla. No va a ser algo intrínseco de una naturaleza humana. Estudia que en la parlamentarización, es decir, el acceso al Parlamento, se llega, por supuesto, no sin haber pasado por una guerra civil, si querés, pero cuando esa guerra civil, luego de pasar por eso, cómo se accede al poder, el problema es, bueno, ¿cómo accedemos no utilizando la violencia, no ejerciendo la violencia? ¿Cómo podemos obtener acuerdos para no ejercer la violencia y acceder al poder? Pero al mismo tiempo, como ese grupo que está en el poder no va a tomar represalias contra los que ahora no están en el poder, y viceversa. Digamos. Eso hubo todo lo que Elías denomina un proceso de parlamentarización, y que da cuenta de una idea de civilización, es decir, se fueron alargando las figuraciones en ese sentido y por lo tanto fueron disminuyendo los grados de violencia. No eliminándose, no desaparecieron, fueron disminuyendo. Para mí es más una gestión y vuelvo a... Pero eso sucede también con las prácticas de ocio de la alta sociedad inglesa, y eso también sucede con la noción de tiempo que se tiene de la vida en la ciudad. No es solamente... Entonces, no sé si hay una cosa intrínseca en ello, sino que eso fue lo que ocurrió, digamos, que permitió la emergencia de una práctica completamente distinta que la que llamaron deporte. Digamos, no lo veo como algo intrínseco, digamos. Además, hay otra cuestión, no sostiene la educación corporal una naturaleza humana. Entonces, pero no dijo, creo como el discurso. Yo lo entiendo, pero yo digo, en esta cuestión metáfora, no me quería meter en ese asunto, pero la peronista, ese nombre son dos, por eso lo que estaba ahí. Como discurso. Lo pensemos lo pensemos. Es decir, Hobbes justifica el Leviatán porque opera este discurso. El hombre es, entonces, en función de ese discurso, me permite a mí poner un Leviatán. Es decir, en función del deporte, con el supuesto de que el hombre es el lobo del propio hombre, me justifica a mí la institucionalización. ¿La institucionalización? Sí, o la regulación de la violencia, con el supuesto de que ya hay violencia desde el vamos, como discurso, ¿no? Está bueno, pero es un como supuesto. Discurso. Cuando no, sí, empieza a indagar, eso cae. Sí, pero en el juego no te lo preguntás. Porque el juego no tiene la característica de trabajar sobre la violencia. Por eso, porque la metonimia que lo dice es otra. ¿Se entiende? No tiene la característica de trabajar sobre la violencia. Creo que ahí hay una diferencia. ¿Sí? Hay una diferencia. Por eso yo en estas dos metonimias, o sea, para mí el deporte es
el hombre soldado del hombre, para mí el juego es inútil, es absurdo. O sea, ahí noto una diferencia clara que es sustancial. Pero el deporte también es inútil. El deporte también es inútil. No produce una manifestación útil de lo real. El deporte no es inútil porque el deporte entra, no, el deporte no es repetición, entonces ahí pierde la inutilidad. Hay una constancia, el deporte se hace en torneos, hay que Pero ¿qué modifica de la vida real? más allá de... ¿Se entiende? No, sí, claro, pero lo que pasa es que, bueno, obviamente partiendo de esa base, el debate es medio inocuo, por decirlo de alguna manera. Pero no sé. Porque, por ejemplo, esta es la pregunta que yo tenía. Vos traías que la idea de práctica, creo que decía Jorge, porque creo que hay una diferencia también en el concepto de práctica. Se decía que la idea de práctica crea otra es ficticia, crea otro mundo ficticio. Bueno, yo no sé si la gimnasia crea otro mundo ficticio, pero eso porque es distinto al concepto de práctica. Entonces, el juego, el deporte, tal vez la danza, pueden crear otra realidad. Ahora, la gimnasia, no lo sé. No sé si crea otra realidad, no creo que crea otra, no veo que cree otra realidad. Entonces, no es que todas las prácticas son ficticias y crean otra realidad. No. Entonces, y tampoco creo que, no entiendo que la práctica sea un devenir. Por ejemplo, una de las características de la práctica que sostenemos es que la práctica es una apuesta. Y la apuesta es justamente cortar, desarticular mecanismos de saber de estructuras de poder, para que aparezca otra cosa. Entonces no hay un devenir, no es procesual la práctica, es de ruptura. Bueno, en ese sentido, sí. ¿No? Devenir en el sentido de metamorfosis o de cambio, en ese sentido, que no es un ser, no hay una esencia de decir el deporte, el fútbol, por estos cambios, ¿no? Que son, sí, de acuerdo con vos, que son disruptivos. No son evolutivos, sino revolución. Claro. ¿No? Son revoluciones y no una cuestión evolutiva. ¿Sí? Yo creo que el trabajo que hacen respecto de decir, que ustedes siempre lo traen, el juego no es esta cuestión pedagógica, no lo estudiamos. Ahí rompen con esa idea que está sumamente presente respecto de nuestro campo disciplinar, digamos. Pero justamente porque lo pensaron desde otra lógica y rompieron con eso. Pero por eso me parece que también hay, yo no sé si, por eso yo anotaba esto de práctica que decían así como, me llamaba la atención, digo, es otra idea de práctica. Sí. ¿No? Que por lo menos que se están... Por lo menos la educación corporal piensa esta idea de práctica. El devenir, bueno, no lo interpreto como una cuestión lineal evolutiva. El devenir es algo que va a ir aconteciendo en esa singularidad del hacer, que es totalmente disruptivo. Porque entonces en ambos casos aparecería esa figuración, que cada uno pone una serie de elementos, ¿no? Yo siempre, últimamente, todo lo bajo a Dionisio, con el que hago todas las pruebas, ¿no? Él me dice, el piso es lava, ¿no? Y yo me introduzco en lo que, ¿no? Pero él me aclara cuando me dice el piso es lava, ¿no? Mamá, lo rojo, no se puede pisar, me aclara todo. Ahora sí digo, vamos a jugar al básquet, podríamos decir, y ahí arma, pero hay algo... Entonces hay una figuración armada ahí. Sí. Pero esa figuración armada que ya presenta el deporte, por supuesto que primero estuvo debatida, digamos, en sus inicios estuvo debatida esa figuración, ¿no? Pero bueno, hoy aparece esa figuración armada. Pero esa figuración crea otra realidad y mantiene una tensión completamente distinta de la vida cotidiana, digamos. Y ahí me parece que, igual que el juego, lo que pasa es que en el juego por ahí tendrás otra manera ahí estaría la entrada. ¿no? Claro. ¿Cómo huele la entrada?
Claro, la entrada a esa figuración, o sea, aparece un concepto y aparece eso, ¿no? Pensando, Elan iba a un lugar que también Elan iba a básquet, y en ese lugar que iba a básquet hacían mucho el patrón de la vereda, así lo conozco yo, y manchas, ¿no? Entonces, cuando yo le decía íbamos a jugar al básquet, como tenemos aros en el patio de casa, de básquet, yo tiraba y él me corría con la pelota. Ahora que lo cambié a otro lugar, que le enseñaron básquet, yo digo, vamos a jugar al básquet, y jugamos al básquet. Como también dice, vamos a jugar a que el piso es lava. Entonces digo, hay un punto de inicio. Distinto. Sí, Sí. pero ahí hay una figuración, se termina diciendo en ambos, sí. ¿no? Digo que el concepto de figuración, no sé, pienso ahora un poco en voz alta, funciona en ambos casos porque es la entrada a ese juego. Pero acá es más metáfora. ¿Cuál es el efecto de la regulación de figuraciones en el juego? Si decíamos que en el deporte la regulación de la violencia, la definición de la violencia, ¿cuál es el efecto en el juego? En el juego, no sé, me parece que tiene que ser jugarlo, pero no. Ahí, bueno, ahí es donde me pierde, digamos. Yo no sé, vos Jorge decías recién, acá el rato que hay como, es cierto, que estos juegos han sido como civilizados, pero no sé si ha sido una preocupación del juego por hacer eso o tuvo los efectos de que la sociedad se ha ido civilizando. Eso es lo que yo no sé. En cambio, en el deporte sí tiene una preocupación en regular la violencia. No lo sé yo en el juego eso. No sé. Yo quizás el mundo de la parodia, ¿no? Miran, A ver, ¿cómo? sí, pienso rápido, ¿no? No me dice nunca la pregunta. A mí igual el concepto de figuración me hace un poco de incomodidad en el sentido de que se puede pensar cualquier práctica de la figuración, ¿no? Entonces, bueno, que más allá de que, bueno, representa ligas están hablando sobre el deporte, en definitiva no habría ninguna diferencia para estudiar cualquier práctica, ¿no? Sí, se puede utilizar. De hecho, lo utiliza con el comportamiento en la mesa. Claro. Como comes, digamos, ¿no? Claro, o sea, es una manera metodológica de estudiar la práctica, si quiere. Sí. Pero no es como una matriz de que lo hace propio del deporte. Porque se podría... No, la matriz que lo hace propio es la generación de tensión. Sí, por eso. O sea, pero es una cosa que se toma ahí de liga. Claro. En definitiva, se puede llamar personalidad también. Sí, podría ser. Lo que pasa es que la racionalidad no sé si daría cuenta de este entretejido que amplía las figuraciones o las achica. Claro. Eso me parece, ¿no? Sobre el concepto. Entonces, entre el concepto de racionalidad y el de figuración, prefiero el de figuración. Lo que pasa es que ahí, o sea, si te pones a pensar que esa figuración es la instalación de un orden, en este caso jurídico, se puede pensar político, jurídico, en definitiva también es una ejercicio del poder. Sí. Es decir, la implantación de un tipo de violencia, si quiere, en el sentido de, bueno, se coapta la representación, se coapta la manera de pensar, y bueno, y ahí aparecen, si quiere, los clubes, ¿no? Y bueno, dentro de este orden. Sí, no sé si de un tipo de violencia, sino un tipo de regulación de la violencia. Sí, qué sé yo, es como que salgas, siempre digo esto, salís a manejar y no tenés ley de tránsito. Ahora tenés una ley de tránsito y te organiza, la figuración se amplía. Si no la tenés, es otra cosa. No tenés esa figuración que te organiza cómo manejar. Porque si chocas pasa esto, aquello, lo otro. Sí, pero digo, esto de que se presenta como la figuración, como que disminuye la violencia, pero en realidad la figuración también es lo que codifica una manera de pensar.
y yo codifico una manera de pensar, dejo por fuera a otra manera de pensar. Igual también hay un ejercicio de la violencia en eso. Pero ahí usaría racionalidad para la manera de pensar, no figuración. Ahí sí voy con racionalidad. Ahí sí voy con racionalidad. Claro. No, Está bueno. no figuración. Para la manera de pensar, utilizaría racionalidad o pensamiento. Para esto, para ver cómo es ese entramado, utilizaría figuración. Bueno. Yo quería comentar, ¿no? Que en la educación física lo que veo que las prácticas corporales, a raíz de lo que dijo el compañero de la deportivización, no toma igual al juego que al deporte, en el sentido que no le da la misma importancia y se ve en el diseño curricular, sobre todo en el nivel secundario, que el juego, o sea, está el juego deportivo, ¿no? Pero, bueno, más que nada eso, ¿no? Que aparece y creo que puede llegar a estar relacionado también con la lógica en la que vivimos del sistema capitalista, porque el deporte en algún punto tiene más relación, o por lo menos tiene como más, una lógica más parecida al capitalismo, ¿no? Porque vende, bueno, hay todo un mercado que el juego no tiene. Sí. Entonces, por ahí me pregunto, que no sé quién había dicho algo de la, no sé si era de la finalidad del juego, pero como que el juego me parece que está más relacionado con el disfrute del ocio, y en el capitalismo eso no se le da, o sea, no se le da el lugar, no se le da la misma importancia, ¿no? Que el hombre considerado, bueno, como rendimiento, que va a competir, que tiene que ganar. Y creo que, bueno, eso es una diferencia importante que tiene el juego y el deporte, que, bueno, que habría que ver ahí, ¿no? Cómo hacer que también el juego trascienda, y también otras prácticas corporales que no tienen la misma importancia en los diseños curriculares que se le da hoy en día al deporte. No digo que el deporte es malo, pero, o sea, está como también muy sobrevalorado, ¿no? Y nos perdemos un montón de prácticas corporales que no se las considera, no se las pone en un lugar también importante. A ver, yo ahí lo que parece lo siguiente. Es cierto que está todo como muy centralizado en el deporte, pero a mí me parece que hay que revisar, me parece que, digamos que, nosotros revisamos el deporte, no sé, cada uno quiere, pero nosotros revisamos el deporte porque presenta una lógica de competencia muy particular el deporte. Que no es la misma lógica de competencia que presenta el capitalismo, el liberalismo, digamos, en donde hay que sacar ventaja sobre el otro, en donde hay que destrozar al otro, en donde creo empresas fantasma para que esta vaya a la quiebra y yo me quedo con el monopolio, se armen oligopolios. Hay una lógica de competencia sumamente individualista, hay una lógica de competencia en donde el otro es una amenaza, pero yo también, obviamente, soy una amenaza para el otro, digamos. Casi se hace lo que se quiere ahí en la competencia que plantea el liberalismo. Ahora, el deporte justamente no plantea esa lógica de competencia, plantea otra lógica de competencia. De hecho, necesita del otro para poder competir. Si no, no puede competir. Sea en deportes individuales como en deportes grupales, digamos. Necesita del otro para poder competir, y entonces tiene que cuidar al otro para poder competir. Al mismo tiempo, yo creo que está esta igualdad de oportunidades, como decía Jorge, digamos, sí hay una igualdad de oportunidades en donde cualquiera de los dos puede
obtener la victoria siempre y cuando eso se ponga, porque no vas a poner un peso pesado con un peso pluma a pelear, no vas a poner un Fórmula 1 con un turismo carretera a correr una carrera, no voy a ir yo a jugar un partido de tenis contra Nadal, digamos, no. Siempre y cuando eso tenga una regulación allí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me parece que el deporte, cuando lo empezamos a pensar, muestra un modo de competencia muy particular que para nosotros obtiene un valor educativo, que no todos los deportes los tienen. Y además esta regulación de la violencia, no todos los deportes los tienen. Entonces habría que problematizar un poco eso para ver qué enseñamos, por lo menos desde la educación corporal, digamos. Claro que hay otras prácticas corporales, pero las juntamos entre juegos, gimnasias, danzas, deportes, digamos. Qué sé yo, me quedo pensando con esto que decía de igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, ¿no era? Bueno, a ver, el deporte puede hacer algo de esto esta diferencia que planteaba de igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, o no, y ahí tenés qué sé yo, habría que pensar eso, ¿no? Que traían hoy y Cuca, digamos, diciendo esta idea. Pero me parece que yo diría al contrario, hay que enseñar el deporte, porque es un modo muy particular de competir. No, ya sé. Le pondría el énfasis yo le pongo el énfasis. Pero yo por ahí a veces pienso que el juego en secundaria, ¿por qué dejamos de jugar de Claro, está bien. ¿No? Y está como muy relacionado al sistema en el que vivimos, que es otra lógica la que tiene, no es la de, bueno, tanto la de cooperar con el otro, como tiene el juego tiene otra lógica. Pero el deporte también lo tiene. El deporte también lo tiene. Sí, pero es mucho más competitivo. Sí, plantea la competencia. Por eso. Plantea la competencia. Pero no significa que no, en ese equipo no se necesite de la cooperación. No, por supuesto, claro que no. ¿No? Sí, a mí en ese sentido, como yo siempre pensaba esto, que es interesante que sigamos pensando en esos términos de una linealidad, de una correlación, de una simplicidad y una complejidad. En este sentido es lo que presentábamos hoy, o sea, el juego es absurdo y es básico, y después vendrán formas más depuradas que tienen que ver con el deporte, y es lo que en esencia reproduce los diseños. O sea, primero juego y después vienen los. Claro, yo planteo salir de esa lógica. No, es que eso no me refiero. Claro, como por qué el juego tendría que ser el resultado de un Sí, obvio. Es subordinado, creo que es claro, igual que ya Hay una compañera, Andrea, y es interesante que cada uno de nosotros, de su lugar, digamos, trate de al menos hacer una valoración. Lo que pasa es que yo no tengo herramientas, por decirlo de alguna manera, que son herramientas estructurales y herramientas teóricas, como para validar dentro de una institución determinadas cuestiones y seleccionamientos que uno haga, no sé, ¿por qué no voy a dar juego? Si yo creo que es válido y cultural, a ver, yo como profesional, a mí me validan determinadas instituciones, determinados títulos, que esto que estoy dando y estoy haciendo, tienen valor. Y es importante y la cultura lo valora al igual que el deporte. Entonces depende un poco justamente de esas figuraciones que nosotros vayamos practicando cada vez más esa posibilidad de sacarle del juego esa subordinación al deporte, de sacarle del juego esa subordinación a la evolución, a la infancia, sacarle del juego nada, esos valores que lo acotan, porque aparentemente el deporte no tendría esa cada vez está menos acotado, cada vez empezamos escuelitas deportivas a más temprana edad, o sea, al contrario. En cambio el juego justamente lo circunscribimos a una determinada etapa evolutiva, creo que ahí se interrelaciona con la psicología, pero bueno, quizá no. También tiene que ver con una política que incorpora el juego en el sistema escolar, como también
en algún punto tiene que haber una política educativa que acompañe en uno solo, no le va a poder dar una información. Y Andrea, ¿querías sumar algo? Sí, yo le quería hacer una pregunta a Estrella, que tal, pero es un poquito más para Jorge y para María. Les quería consultar porque, bueno, ellos hicieron hincapié que la investigación está enmarcada en lo que es el contexto educativo, profesionalización. Y yo pensaba que, pensando en la educación física como disciplina, ¿no? Podríamos pensar al juego como práctica propia de la educación física, pensar por ahí, me interesa mucho el tema de la enseñanza, pero pensar la enseñanza del juego, pensar en el juego como aplicable a todos los campos. Hablando fuera de la institución, pensar. Sí, nosotros entendemos institución educativa a todo espacio en donde yo estoy ahí, no porque me gusta, Bien. sino porque es colonia, club, es decir... Porque implica una... Sí, estoy ahí en representación de un tercero. ¿Quién? El Estado. Entonces, y uno sabe que cuando va a transitar esos espacios, en algún momento va a ser interpelado. Es decir, uno sabe que, no sé, afuera hay lectura, uno puede leer, pero cuando va a la escuela, en un momento la maestra va a decir, pará, fíjate la puntuación, fíjate, es decir, nosotros hacemos lo mismo, pará, fíjate esto del juego. No porque sea propiamente dicho de la escuela. No, esa relación. Donde hay una transmisión de saber, un maestro, Alguien reconocido. estudiante, claro, que es reconocido como enseñante, como estudiante, y es un saber ahí dispuesto a ser transmitido. Perfecto, sí, porque me quedaba pensando, pensar en el juego, en la escuela, digo, que tendríamos que pensar el juego para otro contexto, pensar el juego para otro contexto, no, el juego en la práctica misma de la educación física aplicada, bueno. En todo ámbito donde vos estás ahí, en representación del Estado o de alguien. Sí, de un tercero que ahí para. Gracias. Bueno. Bien, yo creo que han surgido me llevo algunas anotaciones. varias cuestiones. Tendría que salir un texto. Dejo ahí el apunte. Así que no, agradecer que nos hayan acompañado en esta actividad y bueno, y gracias por sumarse a seguir pensando, porque todos fuimos ahí como anotando algunas cosas, porque creo que, o al menos como se ha planteado la investigación, como la ha pensado el campo, siempre, no sé si se puso a pensar que había alguna similitud, sino en todo caso, o fue herramienta para... o en un momento, como decía ella, por cierto, en psicología, acá jugamos, acá pareciera que hacemos algo serio, entonces pareciera que el deporte aún más se separa del juego y capaz que hay algunos puntos para pensar que quizás en la lógica de la enseñanza eso tiene como un efecto. Así que bueno, muchas gracias.